Les bendiga. Continuamos con la serie Hombres y Mujeres de Oración en la Biblia y en la historia. Vamos con el profeta Daniel. Existe un paralelo interesante entre las costumbres en la vida de Jesús y una de las personas más impresionantes del Antiguo Testamento, Daniel. Él es uno de los grandes hombres de oración de la Biblia. 3 veces Dios le califica de manera extraordinaria. Tú eres muy amado. Daniel 9:23, Daniel 10:11 al 19. Igual que nuestro Señor, Daniel estaba bajo observación constante de sus enemigos envidiosos. A pesar de una atención intensiva, no pudieron descubrir ninguna falta en su vida cotidiana porque era fiel. Daniel 6:5. Finalmente, sus colaboradores le hacen caer en la trampa del mismo modo que a Jesús. Más tarde, habían observado atentamente sus costumbres de oración y ahí encontraron el punto donde hacer daño. Con hipocresía lisonjearon al rey Darío y su vanagloria presentándole donde hacer daño, para que él firmara la ley que exigiera que durante 30 días ninguna persona en el reino medo-persa pudiera pedir nada de nadie, sino solamente el rey Darío. El rey, en su delirio de grandeza y andando por las nubes por la idea grandiosa de ser adorado y reverenciado como un dios, o sea, un dios pagano, durante un mes cayó en la trampa y firmó la ley. Los enemigos de Daniel podían darse con un canto en los dientes de victoria. El hecho de orar acarrearía inmediatamente la pena de muerte para el profeta, un hombre de oración como Daniel. Si seguía con sus costumbres de oración, sería echado al foso de los leones por infringir la ley. ¿Qué hará Daniel? Esa era la cuestión. ¿Qué haría el profeta? Sabían muy bien que Daniel solía orar 3 veces al día en su cámara y lo hacía en voz alta, de forma que los de afuera lo podían oír, además con la ventana abierta en dirección a Jerusalén, donde quedaban los tristes restos del templo que una vez fue tan magnífico. La reacción del profeta Daniel, que era de unos 80 años en ese momento, es impresionante. Daniel capítulo 6 versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, dando gracias a Dios como lo solía hacer antes. Como era de esperar, sus enemigos estaban al acecho y con placer malévolo y aire triunfante por la insensatez de su compañero aborrecido que les hacía la vida imposible. Le acusan de delito de lesa majestad y de infractor de la ley. Por segunda vez la trampa funcionó. ¿Fue prudente que Daniel orara 3 veces al día bajo estas circunstancias? ¿No hubiese bastado una oración antes del amanecer cuando todos dormían aún y nadie lo miraba? ¿No se puede orar en silencio a Dios sin ser oído por los demás? ¿Tenía que orar precisamente en un lugar de costumbre en su cámara? ¿No pudo haber cerrado las ventanas por lo menos o echado unas cortinas para que nadie lo mirara? ¿Por qué Daniel mordió el anzuelo sabiendo lo que iba a ocurrir? Para Daniel, la lealtad hacia Dios estaba por encima de la lealtad al rey y era más fuerte que su instinto de conservación. Él sabía que apartarse de sus costumbres de oración hubiese sido una traición a su Dios. Así que oró y dio gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La vida de oración de Daniel no se fundaba en el principio de gana o desgana, sino en una costumbre conservada y practicada fielmente durante muchos años con disciplina. Carlos Spurgeon lo expresó así con acierto: la fe de Daniel no fue el resultado de una pasión, sino el fruto de los principios arraigados profundamente en su corazón, en su intimidad con Dios. El profeta Daniel existía algo más grande que cualquier fuerza que el enemigo levantara en contra de su vida, porque él creía a Elohim, al Todopoderoso, al gran yo soy, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los profetas. Él le defendería de cualquier acechanza
que levantara el enemigo en contra de su vida. Dios les continúe bendiciendo.